Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Juego de Tres Play. El día de hoy nos acompaña una vez más la hermosa Mar, Juanis y Mitch. Nos toca platicar de una forma muy sabrosa sobre el verbo juzgar. Hola, hola, ¿cómo están? Pues me encanta la palabra, igual a taquitos de carne humana. Entonces, ¿los como o no los como? Ese es el dilema. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Va a ser un día muy jugoso y muy juzgado. Hablar del exterior, hablar de las personas, pero en realidad juzgar es estar hablando de mí. Cuando yo me expreso bien o mal de una persona, de una situación, realmente lo que estoy expresando es lo que yo tengo en el interior. Y eso para mí es una manifestación de cómo ando adentro o cómo anda una persona que está juzgando por dentro. ¿Y tú, Mar, qué nos dices aparte de la carnita? Así como dice Juanes, que cuando tú juzgas, muestras realmente quién eres. Para entender eso es muy difícil. Para entender el que el juzgar está exhibiendo tu interior, que requiere mucha experiencia y muchos años. Número uno, ¿quién me ha dicho que juzgar no está bien? Eso lo aprendo desde mi casa, desde cómo me educan, el fulanito, desde las comparaciones, desde mira a tu papá o mira a tu mamá como es, o para mí eso es juzgar. Y desde ahí viene ese delicioso oficio del humano, porque para mí, en mi caso, juzgar también interviene el hígado. Yo juzgo a una persona por sus acciones y si tengo mucho enojo, no solo la juzgo, la sentencio. Viene como junto con pegado, la juzgada y la sentencia. Entonces, ¿por qué lo hizo? Juzgo desde dónde lo hace. No sé, demos un ejemplo. Alguien que habla de mí. Si yo respondo a que hablen mal de mí o que opinen de mí, pues entonces muestro también mi parte similar a esa otra persona y me vinculo y me hago igual, juzgo, pero luego sentencio, es mala, no sabe, no me conoce, yo sí soy buena, porque por lo regular yo me identifico que al juzgar, pues también soy muy buena, soy santa. O sea, las personas que juzgamos o yo que juzgo, porque no digo que no lo hago, también me sale todavía natural, lo he trabajado, pero me hace buena, yo soy buena. No sé ustedes cómo se sientan con alas como yo que vuelo. Yo te puedo decir que los últimos 6 meses es que he logrado desarticular los paradigmas que tenía yo construidos de lo que es juzgar, ¿sí? Y lo que realmente representa y lo que yo hago que no está bien y que de qué forma me afecta y de qué forma yo afecto también, como dices tú, configurados de una manera en donde tenemos que juzgar para sobrevivir. Si te das cuenta, es una forma de supervivencia. Si nos vamos a lo más elemental, a lo más primitivo, porque yo juzgo para evitar ser dañado antes que el otro me dañe, ¿sí? Entonces, al crear un juicio, ¿sí? Y prejuicio, porque muchas veces son prejuicios, yo estoy acorazándome antes de que ocurra cualquier cosa, ¿sí? Porque muchas veces no esperamos a conocer realmente a la persona, ni las circunstancias, ni el momento, ni nada, sino ya venimos así como con las uñas desplegadas, ¿no? Por ese ejercicio interno que nuestro ego nos obliga a ejercer, ¿sí? Con el hecho de decir, aguas, tu supervivencia está en juego, pues ya te pones como erizo. Entonces, sí es muy difícil porque
es un mecanismo de defensa que ya está muy interiorizado en nosotros y para poder desarticularlo es muy difícil, muy, muy difícil. Te puedo decir qué es lo que más me cuesta, porque emitimos juicios de todo y para todo. Sí, o sea, no solamente sobre personas, sino sobre circunstancias, sobre hechos del pasado, hechos que puedan, cosas que ni siquiera han ocurrido y ya juzgamos. Dame un ejemplo. Conoces a una persona y antes de que tengas una relación que te permita conocer realmente cómo es, tú ya le dijiste que es tonta, que es creída, que es pesada, no sé. Normalmente siempre vamos para lo negativo. O al contrario, cuando ves a alguien y dices, ay, me cae bien y qué buena onda, y luego te das cuenta que únicamente era una máscara para utilizarte, ¿sí? A mí eso me pasó la primera vez que me casé. Me mostró una cara y yo lo que hice ahí, o sea, yo juzgué, pero ahí sí no abrí los ojos. Hasta después. Help me, help me. Y tú, Juanis, que eres un dulce y un amor, pero seguramente estiraste esa lengüilla para Claro que jugar. sí. Tengo mi demonio interno y de vez en cuando sale. Trato de mantenerlo a la raya, pero no, también sale. Bueno, como por ejemplo cuando nos dicen, cuidado con esta persona porque es traicionera, es mentirosa, o no sé, cualquier cosa. Nosotros nos ponemos a la defensiva. Ya llevamos nosotros una predisposición contra esa persona. Si tenemos madurez, podemos acercarnos a esa persona y conocerla y a lo mejor confirmar que sí es de esa forma, pero a veces nos llevamos sorpresas y las personas no son a veces como las describen porque cada uno de nosotros emitimos un juicio dependiendo de cómo nos va o cómo somos. Porque yo puedo decir que soy la persona más dulce, pero a lo mejor con ciertas personas no soy ese dulce que aparento ser. Porque si me molestan o me pican justamente donde no me gusta, yo puedo sacar las uñas y decir, soy un monstruo y no me trates así o no me digas eso. Y entonces esa persona se va a llevar una impresión totalmente diferente de a lo mejor de la que tienen algunas personas que me han visto con la cara de dulzura. Y entonces, si nosotros siempre estamos emitiendo un juicio de todo, a veces nos perdemos oportunidades de conocer buenas personas o de tener buenas experiencias o de conocer más acerca de nuestro interior. Pero hay otro también, el cómo me juzgo yo, no mis capacidades, pero algo que relaciono con respecto al cómo hacemos juicios de los demás con nosotros, de cómo somos, cómo nos sentimos, cómo generamos esas ideas, también el cómo lo hacemos con nosotros mismos es, siento que es todavía mucho más cruel, porque Sí, igual queremos generar un caparazón, como dice Mitch, de protección. O sea, si yo me juzgo, me voy a proteger y voy a mostrar como clásico cuando son novios jovencitos o andan en el conquistadero y presentan una imagen y al final sale otra. Igual las amistades te dan una cara y parece otra, o los negocios o eso, pero yo siento que habemos humanos que al final nos juzgamos más nosotros que a los demás, porque también habemos esa especie. Queremos proteger al otro. ¿De dónde ustedes creen que se genera esa parte? Yo te puedo decir que, hablando de mí, no voy a hablar de los demás porque como dicen, yo no puedo hablar de los demás porque la única que hace su despapaya aquí soy yo conmigo misma, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir que yo soy mi peor juez, ¿sí? Y he ido suavizando la forma en que me trato porque entiendo que yo no me puedo maltratar. O sea, si yo me maltrato, es que me hace falta amor para mí misma. Entonces, esa cuestión de amor propio
cuesta mucho trabajo porque es muy fácil verte al espejo y te vas poniendo etiquetas que aparentemente son inocentes, pero son muy, muy, muy pesadas de remover, porque cuando ya te crees la etiqueta que te pegaste, aunque nada más esté pegada y no lo seas, es un trabajo que les da de comer a los psicólogos, ¿sí? Porque el hecho de remover esas etiquetas es lo que a veces cuesta más, porque no lo eres, pero la creencia que te hiciste, o sea, que tú ya adquiriste por haberte juzgado de cierta forma, es mucho más fuerte que lo que realmente te está mostrando el espejo, ¿sí? Y es tan difícil porque es como esto, yo me quito los lentes y yo sin mis lentes no veo ni madre, ¿sí? Para empezar. Pero si yo estoy acostumbrada a ver así todo, así borroso, para mí, esa soy yo, esa imagen borrosa. Pero si yo en este momento agarro y me ponen los lentes para que yo me vea de la forma adecuada, que yo me debo de ver con amor, con cariño, o sea, el filtro cambia, ¿sí? Pero para que exista ese cambio, yo tuve que haber trabajado conmigo, a veces con acompañamiento, porque lo más chistoso es que hay cosas tan evidentes que no las vemos. Y el juzgar nos pone un ropaje de superioridad moral que muchas veces no nos permite aceptar las recomendaciones de los demás, como cuando dices, ay, amiguita, date cuenta, X cosa, y tú dices, no, es que a mí no me va a pasar. No, no te va a pasar, te está pasando. Abre los ojos, porque si no, no vas a salir de ahí. Y entonces, es difícil, sí, o sea, ya no más, ya. Esa versión de ti tiene que morir porque no estás llegando a ningún lado positivo, porque una vez que empiezas a trabajar tu autoimagen, también empiezas a desarticular el mecanismo de juzgar a los demás, porque empiezas a trabajar en ti y dejas de ver hacia afuera y empiezas a ver hacia adentro y lo de afuera ya no te importa tanto, ¿sí? Y mágicamente, bueno, no es mágicamente, sino creemos que mágicamente todo se compone. Es que se compone porque ya dejas de estar pendiente en cosas que no te interesan y empiezas a hacerte cargo de lo que realmente es importante, que es tu propio crecimiento y es tu propia preservación, ¿sí? Tu autoimagen, el amor propio y todo aquello que nos dicen tantas veces y que tú dices, sí, ¿qué más? ¿Qué más me puede pasar? Y cuando te das cuenta que qué más puede pasar y que te estabas perdiendo de un universo de bonanza, No sé si ustedes lo notan, pero todo es como en fases. Yo escucho mucho la palabra procesos, pero a mí me encanta, sobre todo en sesiones privadas, decirle a la gente, sí, es un proceso, pero pongámosle nombre. Y en este caso, el proceso de juzgar viene acompañado de otra emoción. Siempre viene vinculado a otra. Puede ser culpa, odio, envidia, no sé, siempre el juzgar viene acompañado de otra emoción y pensamiento. Siempre. o Como el, detonante o un, puede ser o un como un trasfondo. exacto. Siempre el querer juzgar va a venir de algún lado. Como el querer justificar ese sentimiento es por medio de juzgar, creo yo. Si, por ejemplo, tienes miedo a algo, vas a justificar y a juzgar a lo que tienes miedo. Entonces sí va unido a un sentimiento. A mí lo que me ha funcionado para dejar de juzgar es vivir siempre en el presente. No ir ni al futuro ni a ir al pasado. Mantenerte todo el tiempo en el presente. De esa forma vas a estar todo el tiempo pensando en hacia adentro, hacia el interior, para dejar de juzgar.
Eso no quiere decir que yo no juzgue. Sí, claro que sí. Por supuesto que me pasa, pero es que hay que volver al presente, hay que volver al presente y hay que volver al interior. Pero también cuando tú ves que una persona está juzgando y que está hablando, vamos a decir como ejemplo, está criticando a una persona, mira cómo se viste, cómo viene, cómo se pinta, etcétera. Realmente ahí yo me pongo a pensar, a ver, de esa persona que está juzgando, ¿qué me toca a mí cambiar adentro? ¿Qué es lo que tengo que yo modificar en mí para eso que a mí me está llamando la atención? Porque si me lo están poniendo enfrente de mí, quiere decir que yo todavía lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que modificar para que esto que se está manifestando lo tengo que trabajar en mi interior? Si esa persona está juzgando de esa manera, yo debo de modificar algo adentro de mí, tal vez para no juzgarme de esa forma, porque me está llamando la atención. Claro, Y, ajá, déjate interrumpo con mi frase favorita. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero para la gente que nos escucha y para los que estamos en ese proceso de entender desde dónde viene, así como Juanes lo explica, porque Juanes ya lo dice, porque ha trabajado mucho. Ella ha interiorizado, ha identificado de dónde viene, por qué le pasa continuamente relacionarse con personas que le generan el juzgar o sentirse juzgada. Pero para llegar ahí, sí, tenemos que llevar un camino y una escalerita. Para caer primero, la primer monedita que va a caer del 20 de, canijo, yo también juzgo y soy criticona. Yo pensé que me divertía y que los taquitos de carne humana eran buenos. Y yo pensé que hablaba de mí, me juzgaba porque, pues así debe de ser, porque es el juzgarme y verme al espejo y verme o fea o de no validarme suficiente o fracasada, lo que tú quieras, o los hombres también que ven esto que se sientan fracasados o algo. Eso me va a motivar a subir porque esa es nuestra cultura, claro, batallar y autojuzgarnos y eso, pero va a llegar, es un proceso, así como Mitch nos comparte, le ha tomado, yo siento que tiene un poco más de 6 meses, porque ya es más tiempo, pero ella reconoce, 6 meses me he sentido libre, me identifico, porque aparte no solo, en mi caso yo puedo soltar dos emociones y sentimientos, porque la emoción está en el cerebro y ya el sentimiento es porque ya duró más de 2 horas ahí. Entonces se genera el sentimiento de dolor, de tristeza y de encabronamiento, porque a mí me generan esas dos emociones, el juzgar o ser juzgada. Tristeza y súper fuego interno. Entonces, no está mal identificarse, nos vamos a volver a caer en esa de vez en cuando, pero se va minorando, vas perdiendo. Por ejemplo, yo ahorita estaba aquí sacando unas cartas del tarot mientras estaban ustedes platicando. Le dije, muéstrame qué es lo que solemos juzgar naturalmente, humanamente, así. Y como decía Juan, y salió cómo juzgamos la estabilidad económica de una persona, el carácter, sobre todo si alguien tiene carácter fuerte, decimos es un pinche enojón y vive amargado, pero también si lo observamos desde el otro lado decimos, oh, él sabe qué hacer, toma decisiones. Cuando pierdes ya el de estar juzgando y observa su personalidad, cambia ese prisma, cambia el lado, ves otra imagen, como decía Mitch, ya te das cuenta de otras cosas. También me salió la gente, mira qué avara, cómo acumula dinero. Me salió un señor lleno de monedas, pero también si ves el otro, cómo le mete duro a la chamba y se enfoca en sus negocios o en sus proyectos de generar, también da otro color. Veo una familia exitosa, un arco iris lleno de copas, que quiere decir que está el éxito ahí, la felicidad. ¿Cómo también juzgamos eso? Seguro anda en malos pasos. Anda en estos pasos, por eso tiene, y mira los que contentotes y la señora bien tuneada. No, sí, no son buenos. El otro, los jóvenes que deciden qué camino tomar, ya sea el camino en su identidad,
en su personalidad, el quedarse en casa, el salir a trabajar, cómo también juzgamos a esas personas jóvenes solamente porque son de otra época en sus formas de pensar, los llamamos que son de cristal, como si se rompieran, pero yo me acuerdo que yo era terrón de azúcar. A mí me decían algo y por dentro, aunque tenía cara de que quería ladrar, por dentro estaba, o sea, similar, Oye, digamos. tenías el síndrome de la tortuga, chava. Hey, ¿cómo es Sí, ese? porque la tortuga es dura por fuera, pero suave por dentro. Ah, sí, yo soy un bombón como la paleta payaso con un ojo así. Y luego también me sale el caballo de espadas, esa persona que va como una loca, que decimos, mírala o míralo, no tiene juicio, se arranca. Y la otra es, para cerrar, es cómo tengo que ir directo a mi cerebro, a mi mente y a la emoción que se encuentra localizada en mi cabeza y que eso llega por medio de mis ojos y de ahí va a ir a mi mente y lo voy a relacionar siempre con una emoción, como dice Juanes, con una vivencia, algo que está ahí marcado y como siempre aparece la herida de infancia en todos los temas, para que chequen cómo la herida de infancia, que todos tenemos las 5, pero hay una que se remarca, eso es lo que nos lleva a juzgar. Y esa es la parte más importante que tenemos que ir ahí a analizar y trabajar. Y cómo vamos a ver ese mundo diferente cuando el solo hecho que nos cae el 20 de, ay, soy igual. Yo una vez escuché una frase hace muchos años que me dijeron, mira, hay dos situaciones, o eres igual o le tienes envidia. Dije, ah, canijo, ¿cómo que yo envidiosa? ¿O cómo que soy igual? Pues sí, tenemos ciertas cosas que hay que ir buscándole, poniéndole nombre a ese proceso y sobre todo el de soy juzgón con el otro, pero es todavía más duro ser juzgón con uno mismo. Chicas, ¿no han escuchado lo que dicen, el que lo que te choca, te checa? Sí, claro que sí, Entonces, sí se ha entonces, escuchado eso y bueno, yo creo, considero que es verdad. Hay cosas que a mí no me gustan de una persona y es porque yo las tengo igual que esa persona. Hay cosas que me gustan de esa persona y es porque yo las tengo igual que esa persona. O sea, cosas que yo sé que tengo las tiene esa persona representadas. Si yo no comparto con una persona algún sentimiento, vamos a decir, ejemplo, si yo no comparto la envidia con esa persona, no me voy a identificar porque no es un sentimiento que yo tengo y lo veo ajeno. Yo veo que actúa de una manera extraña, pero no voy a poder identificar ese sentimiento. Entonces hay cosas que sí compartimos con las demás personas y que pueden ser tanto positivas como negativas, por decirlo así, y otras cosas que definitivamente no compartimos porque no las tenemos. Y aparte, vamos al tema también que nos trae aquí, que estamos en un juego, en una simulación, como nosotras lo vemos hoy en nuestra vida, vemos cómo las cosas llegan rápido, se van, los cambios en los que estamos viviendo. Cómo también juzgamos cuando entramos a este mundo que le llama la gente el despertar espiritual, que yo le llamo simplemente vamos tomando conciencia de quién somos y lo que hacemos y cómo lo hacemos y lo que sentimos sobre todo, qué emociones guardamos. No sé si a ustedes les ha pasado que se han juzgado también por las cosas que hacen o que dejas de hacer cuando ya debes de estar derechito, brillante, ya debes de ser bueno y cuando te encabronas y dices cosas, ay, fui mala. Entonces ya te acuerdas de, me quisiera latigar porque pues ¿cómo? Si yo ya soy buena, ya estoy en el camino de la luz o dejé de hacer o tal cosa, asolear mi agua o echarle salecita o no debo de comer esto porque pues me lleva a la baja vibración. Obviamente vas tomando conciencia de todo eso, pero lo que quiero dejar muy claro es dejar de juzgarnos, observarnos, que nada más nos sirva de ver, ah, todavía identifico en mí esos procesos, debo de observarme más, pero con mucho amor, porque si yo no tengo ese amor suficiente para mí, ¿cómo lo puedo andar dando?
Claro que me voy a estar comiendo a la gente, claro que voy a voltear y los voy a ver, o huelen feo, no sé, como a mí, yo soy juzgona, soy natural, Virgo, pero antes sí era un poco cruel, me considero que fui muchas veces cruel, pero también mi herida de infancia me hizo ser así. Yo me sentí abusada cruelmente, me volví alguien cruel. Hoy no, hice ese trabajo, sané mi parte dolida y el de cómo hice también juzgar, cómo lastimé a otros al juzgarlos, pero hoy me observo más. Y me perdono más fácil también, para que digo que no. Eso sí, sí me divierto. Si alguien se cae, me río y luego lo levanto. Si se embarra o la cajetea o hace un tiradero, me río primero y luego le ayudo a limpiar. Pero ya no digo, mira nomás este pentón, todo lo que hace. No, hoy lo pienso más, lo pienso más. ¿Y tú, Yo Mitch? considero, perdón, que también el hecho de juzgar a una persona, si estamos precisamente en el despertar, eh, tratar de evitar lo más que se pueda las cosas que nos hagan bajar la vibración, porque bastante cuesta subir la vibración o de perdido mantenerla. Y entonces, si nos ponemos a juzgar, eso también hace que baje la vibración. Y pues no es el objetivo. Yo no digo que todo el tiempo estemos en una vibración alta, porque no, pasan muchas cosas en la vida que bajas, subes, y uno quiere mantener esa vibración. Y esto causa precisamente bajar tu vibración. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en eso? Y si estamos en un juego donde yo quiero ganar y ganar, donde todas ganemos, pues tratar de siempre tener las cosas que nos hagan vibrar un poquito más. Chicas, acá hay algo muy importante que no debemos de perder de vista. No todos están conscientes de que esto es un juego. Y ahí viene la ganancia, ¿sí? Si tú ya sabes y ya te percataste que estás en una carrera, pero que los demás que están a tu alrededor no saben que ni siquiera están en una pista, pues tú vas a correr y vas a sortear esos obstáculos, porque ya sabes qué es eso. Son obstáculos que tenemos que ir sorteando, porque a la vez nos van reflejando todo aquello que aún no hemos solucionado en nosotros, ¿sí? Y como dice Juanis, eh, vamos a tratar de mantener la vibración alta, pero también hay que entender que estamos inmersos en una experiencia humana y como humanos tenemos altas y bajas. Aquí no es mantenerte así como en estado zen perpetuo, sino poder vivir esa vida y volver a remontarte nuevamente a recuperar esa paz que ya sabes cómo que encontrarla, que eso ya es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando ya sabes el camino, tú ya sabes que respirando, estando en un momento, puede ser que en cualquier lugar, únicamente con empezar a respirar de una manera rítmica, pausada, inhalando, exhalando y poniendo tus pensamientos en paz, dejar de rumiar lo que sea que estés pensando, le haces un stop a todo lo que tienes alrededor. Y aunque digan muchos que nos estén escuchando, ay, sí, la jalada que está diciendo esta señora. No, cuando tú ya lo haces y lo pruebas y lo repites y te das cuenta que es el mecanismo perfecto para volver a estar en el lugar que te corresponde para seguir en este juego, ya eres consciente de lo que necesitas hacer para poder seguir corriendo, ¿sí? Vamos a decir corriendo, jugando, ¿sí? Porque pues no todos jugamos de la misma forma, porque todos tenemos roles diferentes en este juego. Y curiosamente a nosotras tres nos tocó estar en el mismo equipo, ¿sí? Pero no hacemos las mismas cosas, porque las tres tenemos capacidades diferentes y nuestros roles se complementan, pero no son iguales.
¿sí? Entonces, esto es importante, es muy importante. Es como cuando estás en clase y le dices a los alumnos, a ver chicos, ¿alguien no entendió? Y silencio total. A ver, explíquenme, ¿qué fue lo que entendieron? Y te empiezan a decir y empieza la lluvia de ideas, a veces enriqueciendo, otras veces sacando ahora sí las dudas, porque cuando ya uno se anima a hablar, ya los demás así como que se les quita el miedo. Esto es lo mismo, estamos todos aprendiendo porque acuérdense, venimos en una experiencia en donde una de las reglas del juego era no saber a qué veníamos y teníamos que recordar al momento de que llegábamos aquí y era empezar la travesía para recordar por qué vinimos a jugar, ¿sí? Entonces nosotros, si estamos aquí sentadas, platicando, compartiendo, es porque ya estamos en ese proceso de recordar para qué vinimos, ¿sí? Entonces, también hay que reconocer que no todos están en eso, pero estamos en ese proceso. Y el juzgar es uno de los pasos que tenemos que tomar en cuenta, que no podemos eh, perder el tiempo en hacerlo de una manera que no nos beneficie. ¿A qué voy? Ok, sí voy a juzgar porque no puedo dejar de juzgar de forma inmediata ni automática porque soy humana. Ojo, ¿sí? Pero yo elijo qué voy a juzgar y cómo voy a juzgar y lo que voy a juzgar va a ser para mi crecimiento y el de los demás, porque irónicamente podemos pensar que si yo crezco, los demás no van a crecer, ¿no? O este juego no es así. En este juego, mi crecimiento hace que los demás se exponencien, ¿sí? Si yo crezco, todos crecemos, pero eso Claro. no lo hemos descubierto. No, y también dentro de estos procesos también descubres, así como dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a realizar esa observación? ¿Cómo haces? Yo siempre saco a colación los grupos de autoayuda, doble A y todo eso, porque para que la gente deje de beber o comer o drogarse o la neurosis, debes de cortar con ciertos grupos, debes de cortar con ciertas actitudes, debes de cortar con ciertas actividades para que empiece a funcionar y estés más seguro en ti mismo. Para mí, algo bien importante que me ha ayudado a no ser tan juzgona o come gente es retirarme de los grupos cuando empiezan a comerse a otra persona. O que llego yo, o es más, no voy. Cuando hay grupos que ya sé que son grupos de los mismos, reuniones familiares, amistades de trabajo, lo que sea, que yo empiezo a escuchar o que ya sé que de eso se va a tratar, no asisto, porque no quiero perder eso que dice Juanis. Me cuesta mucho trabajo todavía ciertas cosas para elevar mi vibración y mantener mi mentita, porque mi mente chiquita todavía no se expande así gigante, hermosa como es, porque vengo de un ser supremo, pero en mi gran trabajo y en mi gran labor, aprecio mucho el estar libre de culpa, aprecio mucho sentirme bien y amarme como soy y mis propios procesos, como para ir a perder el tiempo y mi energía y ponerme en esa tentación. Es como si yo dejé de beber o dejé de usar cosas. Yo en mi caso, pues yo soy tragona, yo soy comelona, entonces si voy a una panadería y huele delicioso y hay esos cuernitos de crema o empanaditas de leche deliciosas, yo no me voy a comer una. Yo voy a agarrar 5 diferentes y me los voy a llevar y me voy a jurar a mí misma que solo voy a probar uno o pedacitos de otro. No, para otro día llegar, para otro día no amanece ninguno y para eso lo acompañé café, chocolate, leche, Coca-Cola, lo que sea. Entonces, ¿para qué nos exponemos? Es otro proceso que también hay que reconocer mi propia debilidad para no juzgar.
porque si me pongo ahí en el fuego, pues me puedo quemar. Y yo quiero cuidar mucho mi energía y mi paz mental y ese amor que he generado hacia mí misma. Entonces no me voy a poner ahí. Me retiro o no voy, ¿verdad? Entonces yo quiero cerrar con eso, con el reconocerme quién soy realmente, mi lado luminoso y sobre todo ese lado fuerte de juzgar y de reconocer las veces que fui cruel con los demás y conmigo, perdonarme, lo he trabajado y los invito también a reconocerse, a verse a sí mismos y empezar a dar pasitos, pasitos que de a poquito se llega lejos. Y muchas gracias por acompañarnos. Aquí seguiremos. Yo quiero decir que sí hay que trabajar mucho en el no juzgar, porque a veces sí hay personas alrededor que empiezan a juzgar y poder decir, yo no tengo una opinión de algo, es difícil porque es como parte de la sociedad, es así como cuando uno fuma o cuando uno toma, que tiene que hacerlo socialmente. El juzgar es de la misma forma. El juzgar es como para estar en la misma sintonía de todos. Uno tiene que empezar a juzgar. Cuando uno se niega a juzgar, a veces llega a ser una persona problemática, pero creo que es muy importante empezar a destacar esto que pues es como decir, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no juzgo, es la misma forma. Y los invito precisamente a que hagamos esta reflexión de dejar de juzgar a las demás personas, abrirnos, abrir la mente para aceptar a todos con amor y compasión, porque todos tenemos defectos, todos tenemos fallas, todos de alguna o de otra manera hacemos cosas que a lo mejor no son tan buenas y la parte que más o más dolorosa que tenemos es el juzgarme. Y así como debemos de ver a la gente con amor y con compasión, también verme con el mismo amor y la misma compasión hacia mi interior, porque soy un ser de luz y en esta experiencia humana que yo vine y quiero seguir aquí, pero quiero seguir evolucionando y hay que hacer ese trabajo o esa tarea todos los días y todo el tiempo y en el presente. Bueno, pues ya para terminar, que sí, somos seres de luz y que buscamos pues mejorar día con día, no todos igual, porque obvio, cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propia tarea. Curiosamente, eh, el crecimiento siempre va a ser hacia adentro, ¿sí? Porque cuando yo más quiero hacer las cosas hacia afuera, es cuando menos lo voy a lograr, ¿sí? Por eso, como les dije hace rato, mágicamente crees que ocurren las cosas. No, no es mágico. Simple y sencillamente es una consecuencia de las mismas reglas del juego, ¿sí? Cuando tú trabajas en ti, cuando tú ves hacia ti, cuando tú te equilibras, cuando tú dejas de juzgar a los demás y empiezas a verte con amor, y ese amor se multiplica, todo lo que está fuera de ti se acomoda. Otra de las reglas del juego que hay que agradecer. Agradecemos el estar, así como agradecemos que estemos aquí con las jugadoras que somos, Mar, Juanis y conmigo, ¿sí? Agradecemos que estamos pudiendo platicar de alguna manera y transmitirle a ustedes que nos ven. Se agradece porque no todas las personas tienen estos canales para poder expresarse. Y también agradecemos que una vez más nos pudimos reunir y pudimos hacer posible un capítulo más de Juego de Tres Play. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos para la próxima.